Hola chicos, ¿cómo están? En el video que les dejo ahora les voy a explicar las causas de la Revolución de Mayo de 1810. Desde que se fundó el virreinato hasta que se independizó formando las Provincias Unidas del Río de la Plata, pasaron aproximadamente 40 años. Pero esos 40 años estuvieron teñidos de grandes sucesos que fueron marcando la mente de los criollos, que fueron sembrando en la mente de los criollos la siguiente pregunta: ¿se puede vivir sin depender de la corona? La primera causa fue muy cercana y ya la estuvimos hablando en el video anterior. La primera causa tiene que ver con la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Esta rebelión que ya expliqué en el video anterior, donde proclamó la independencia de Perú, pero fue aplastada violenta y sangrientamente por el Imperio Español, ¿sí? Lo que generó aún más división dentro del mismo virreinato. Pero también hubo muchas causas internacionales. La primera que podemos destacar de estas causas internacionales tiene que ver con la independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Estados Unidos, bajo los ideales de igualdad, libertad, fraternidad, se independizó de la corona británica, de la corona inglesa, convirtiéndose en el primer país americano en independizarse. ¿Sí? Luego, en su constitución, que sancionarían aproximadamente 10 años más tarde, decidieron optar por una república. ¿Qué quiere decir una república? Que no se concentraba el poder en una sola mano, sino que existían tres funciones del poder: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo era aquel que se encargaba de ejecutar y administrar el Estado. El poder legislativo es aquel que se encargaba de armar las leyes necesarias para regular la vida del Estado, y el poder judicial el encargado de hacerlas cumplir. Otro hecho internacional que es una causa directa de la Revolución de Mayo de 1810 es la Revolución Francesa, la cual recordamos como fecha el 14 de julio de 1789, y los ideales bajo los que la Revolución Francesa se levantó fueron los mismos que guiaron la independencia de Estados Unidos: libertad, fraternidad e igualdad. Estos ideales provenían de una corriente que surgió en Francia, de un movimiento surgido en Francia, surgido también en parte en Inglaterra, pero principalmente en Francia, que se llamó Ilustración o Iluminismo, que consistía en criticar las monarquías absolutas que existían en ese entonces, monarquías en las que decidían lo que querían los reyes, hacían lo que tenían ganas de hacer sin darle justificación a nadie. Y estos pensadores, entre los que destacamos a Voltaire, Montesquieu, Locke, pensadores del siglo XVII y del siglo XVIII, escribieron libros e incitaron en cierto punto a que las personas comiencen a darse cuenta de que se podía vivir bajo los ideales que mencionábamos anteriormente, los ideales de libertad, de fraternidad y de igualdad. Por eso vemos también cómo la flecha de la Revolución de Mayo apunta directamente también al iluminismo o a la ilustración, ¿sí? Porque Mariano Moreno, Saavedra, en menor medida, Manuel Belgrano, eran conscientes de los valores que la ilustración pretendía. Y como última causa, pero no menos importante, podemos destacar una causa que tiene dos focos y tiene como protagonista a Inglaterra. Dicha causa se denomina Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue aquella revolución que comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor. ¿Qué permitió la máquina de vapor? Permitió que se montaran grandes fábricas, hizo que las poblaciones rurales abandonaran los campos y se trasladaran a la ciudad en busca de un empleo
que les permitiera subsistir. Podemos observar en esta época de jornadas laborales extensas, de pocos derechos laborales, de jornadas de explotación sobre las personas, sobre los niños, sobre toda la familia que se tenía que dedicar a trabajar en las fábricas solamente para poder subsistir, ¿sí? O sea, cuando digo subsistir, hago referencia a que no es que era para tener, como hoy en día algunos pueden tener el alcance de un vehículo, trabajan para tener tal vez vacaciones, trabajan para tener y comprarse algo que les pueda servir, ropa, algo que les guste, un juguete, un juego, ¿no es cierto? En esa época era solo para subsistir el dinero que ganaban y que tenían que trabajar muchas veces toda la familia, padre, madre e hijos. ¿Qué pasó con esta revolución industrial? Inglaterra comenzó a crecer y comenzó a vender productos a muy bajo precio porque los podía producir en grandes cantidades, ¿sí? No es lo mismo una persona que hace un par de botas que una fábrica con máquinas que hacen 100 pares de botas. Entonces, el precio iba a ser distinto. Sin embargo, en 1804 toma el poder en Francia y casi, por decirlo de una manera, en toda Europa, una persona que más adelante va a ser de vital importancia también y que también es causante en gran punto de la Revolución de Mayo, que es Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Y cuando Napoleón toma Francia y toma gran parte de Europa, le bloquea la entrada a Inglaterra. Inglaterra y Francia por historia siempre tuvieron mala relación. Históricamente se vieron cruzados en guerras. Napoleón decide hacer un bloqueo continental. Por lo tanto, Inglaterra no podía comerciar con ningún país de Europa. Entonces, ¿qué llevó esto? Llevó a que Inglaterra tenga que buscar otros puertos donde comerciar sus productos. Entre esos puertos, teniendo en cuenta que ya no tenía sus colonias, estaba Estados Unidos como país independiente, pero también estaban las colonias que Inglaterra sabía que existían, que dependían de la corona española, de la corona portuguesa. Por eso, Inglaterra decidió invadir el virreinato del Río de la Plata. Y hubo dos invasiones. La primera en 1806 y la segunda en 1807. En la primera invasión, el comandante William Carr Beresford, el 25 de junio de 1806, avanzó sobre Buenos Aires, tomó Buenos Aires, y Santiago de Liniers, el 12 de agosto, que era un español, que era de origen francés y que era capitán de la armada del virreinato, logró expulsarlo, ¿sí? Provocando su rendición. Un hecho anecdótico de esta invasión tiene que ver con que el virrey del entonces, el virrey Sobremonte, cuando se enteró que los ingleses estaban llegando, se fue con todo el tesoro del virreinato. Una actitud muy cobarde de parte del virrey, de parte de aquel representante del rey que tenía que ser su protector. Y la segunda invasión se dio cuando el general John Whitlock, en enero de 1807, vino con una flota aún más grande, desembarcó primero en Uruguay, en lo que hoy es Uruguay, en las costas de Montevideo y Colonia, y luego volvió a desembarcar en Buenos Aires. ¿Qué hizo Sobremonte, que seguía siendo el virrey? ¿Qué les parece a ustedes? Se volvió a escapar con todo el tesoro. ¿Sí? Los ingleses llegaron a Buenos Aires el 5 de julio. Sin embargo, 2 días después tuvieron que abandonarlo. ¿Por qué tuvieron que abandonarlo? Porque las personas, los criollos, los mulatos, los zambos, todos los mestizos, todos los grupos sociales que vivían en el virreinato se juntaron y lo echaron a los invasores ingleses. Un ejército preparado con armas se encontró con un pueblo que no tenía intenciones de ser dominado.
con un pueblo que lo expulsó a base de armas, piedras, agua caliente, a base de que lo dejaron entrar en la ciudad y desde las casas, desde las ventanas, comenzaron a echarles agua caliente, piedras, palos, también armas, cañones. Entonces los ingleses decidieron abandonar y nunca más volvieron a intentar en esa época ingresar por el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, haciendo un pequeño recuento, tenemos que como grandes causas de la Revolución de Mayo de 1810 está la rebelión de Túpac Amaru, ¿sí? La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, los ideales que el iluminismo o la ilustración planteaba y la Revolución Industrial, el bloqueo continental que llevó a las invasiones inglesas. ¿Por qué tenemos todas estas cosas? Tenemos estas cosas porque la rebelión de Túpac Amaru les permitió al pueblo ver que no querían ser tratados como eran tratados por la corona. La independencia de Estados Unidos les enseñó que era posible dejar de lado aquellas potencias que los habían colonizado. La Revolución Francesa les enseñó que había otra forma de gobierno, no solamente la monarquía. El iluminismo o la ilustración les enseñó que se podía vivir en libertad, en igualdad y en fraternidad. Por las dudas, fraternidad quiere decir en un sentimiento que nos haga ver a todos como hermanos. Y las invasiones inglesas les hicieron dar cuenta al pueblo del virreinato del Río de la Plata que podían defenderse solos. Hoy, a más de 200 años de todos estos hechos, estos tres valores fueron los que fundaron en gran medida la Revolución de Mayo. ¿Podemos decir que vivimos en una sociedad en donde estos valores se respetan? Bueno, esa pregunta te la dejo para que la respondas a vos en el cuestionario, ¿sí? El cuestionario de hoy la vas a poder responder tanto con el video como con las páginas del manual que están nombradas en la actividad, ¿sí? Pero podés leer la actividad desde el manual, es importante si lo puedes hacer como para que vos tengas la información, pero también lo vas a poder contestar a partir del video, ya que todas las respuestas del cuestionario del día se encuentran en este video, excepto la última, que tiene que ver con estos tres valores: libertad, igualdad y fraternidad. Hoy, a más de 200 años, ¿podemos decir que la sociedad del mundo y la sociedad argentina se rige por estos tres valores? Bueno, espero poder escuchar tu opinión. Nos vemos, chicos. Cuídense, nos seguimos quedando en casa.